hablado entonces la vez pasada, eh, ¿verdad? Estábamos hablando sobre el, el Nuevo Testamento y los lugares de Jesús, los lugares geográficos donde él había pasado, ¿verdad? Su vida pública. Y nos habíamos detenido en la foto que le estoy compartiendo, nos habíamos detenido, en la última que vimos fue la de, recuerdo la de Cana de Galilea, ¿verdad? Que es donde eh, Jesús había convertido el agua en vino. Bueno, voy a compartirles de nuevo la pantalla, ¿verdad? Para hablarles de estos lugares. Aquí, por ejemplo, que es una capilla construida obviamente en una casa antigua de roca, como ustedes verán, o sea, las partes del techo y las paredes que son el estilo de las construcciones antiguas, obviamente ya después se ha reconstruido esta capilla en ese lugar, eh, mm, en Betania, en Caná de Galilea, perdón, en Caná de Galilea. Para que ustedes más o menos tengan una idea, es una capilla muy pequeñita, es el lugar donde los novios estaban celebrando su boda, ¿verdad? Los recién esposos, recién casados, y allí es donde Jesús convierte el agua en vino. Esta capilla se ha convertido en un lugar de meta para muchos peregrinos que van no solamente a encontrarse con el lugar donde Jesús convirtió el agua en vino, el primer milagro y tal, sino que esta capilla se ha convertido también en el lugar donde los esposos renuevan las promesas matrimoniales. O sea, aquellos que llevan 1 año de matrimonio, 2 años, 5 años, 20 años, 25, 50, van allí a esta capilla, muchos viajan a Tierra Santa para renovar sus promesas bautismales en esta capilla de las bodas de Caná, ¿verdad? Que nos recuerda las bodas de Caná. Entonces, este lugar es un lugar muy importante. Es de los pocos lugares que tiene, estamos hablando de Galilea, pocos lugares que tiene Galilea donde hay solamente un indicio de que Jesús fue simplemente a la boda. No hay otra referencia, como por ejemplo tenemos Cafarnaúm o tenemos Nazaret, que son lugares de Galilea, pero que tienen un recuerdo mayor, ¿verdad? De Jesús, o sea, en el sentido de que Jesús fue varias veces. Aquí solamente recordamos las bodas de Caná, o sea, solamente el encuentro de Jesús con estos novios, estos esposos, en ese momento donde Jesús se fue con sus discípulos a celebrar, ¿verdad? Un momento. Él no estaba pensando todavía comenzar su obra pública, pero como sabemos, la Virgen María arranca de Jesús ese primer milagro, ese milagro de la conversión del agua en vino, y más que nada, más que el hecho de convertir el agua en vino, es el hecho de atender las necesidades de unos esposos. Acuérdense que para los judíos no tener vino en la boda significaba una frustración total, y por lo tanto eso no lo quería la Virgen María, que había sido también ella invitada a la boda, y tampoco Jesús, y por lo tanto, en colaboración con María o por intercesión de María, Jesús realiza su primer milagro. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de toda la importancia de la intercesión, ¿verdad? Fíjense que la intercesión no es algo muy sencillo, pasajero, como que intercedió y listo, no. La intercesión implica constancia. Fíjense que lo que hace Jesús, lo primero que hace Jesús es rechazar y dice, mujer, eh, no ha llegado mi hora. Él simplemente, eh, de alguna manera, trata de alejarse.
de la petición de María. No porque no quiera escucharla, sino porque Él tiene otro plan. Acuérdense que lo que hace la intercesión es cambiar los planes de Dios. Dios tiene planes, pero la intercesión cambia los planes de Dios. Si los planes de Dios era no hacer el milagro en ese momento, sino hacer otro milagro en otro lugar y en otro momento histórico, sin embargo, lo que hace este milagro en específico es cambiar los planes de Dios. Cambia completamente los planes de Dios y dice, bueno, si Dios tenía aquellos planes, no, ahora van a ser diferentes. La intercesión va a hacer que el plan de Dios cambie. Fíjense qué importancia tiene la intercesión, sobre todo cuando hablamos de nuestra madre, la Virgen María. Ella intercede al punto de que cambia los planes de Dios. El plan de Jesús era realizar su primer milagro en otro lugar y en otro momento y en otra ocasión. Sin embargo, ella hace que Jesús haga su primer milagro por la intercesión. Entonces, la intercesión es muy, muy importante. A pesar de que algunos dicen como que no es importante, nos tenemos que relacionar simplemente con Dios, pedir directamente a Él. Y es verdad, algunos restan importancia a la intercesión como si fuera algo que no es importante. Sin embargo, la intercesión sí es muy importante. Tan importante que Dios tiene unos planes y la intercesión puede modificar los planes que Dios tiene. Y por eso es que pedimos siempre, insistentemente, por la intercesión de María, porque a través de la intercesión de María, Dios puede cambiar sus planes con nosotros. Este es entonces el momento de del primer milagro, de las bodas de Caná. Vamos entonces, miren, esta foto a mí me resultó muy interesante porque son de los restos que quedan de la casa de José, de la casa de Nazaret. ¿Por qué saqué esta foto? Para que se dieran cuenta, es un baño en realidad, no es una foto muy, digamos, importante, como podría ser los restos de un cuarto, de una sala. Estos son los restos de un baño, que tiene una escalera que baja hacia abajo, y era el lugar del baño de la casa de Nazaret, de la casa de José. Acuérdense que José, al ser carpintero, era un hombre que tenía una cierta posición desde el punto de vista económico. O sea, la casa de José, a diferencia de la casa de María, la casa de José es más grande, se nota de una posición económica más alta. No es como María. María es de una situación económica más baja, o sea, mucho más pobre que José. Sin embargo, José, al llevarla a ella a su casa, le da una buena atención. Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta, que a pesar de que María, siendo muy pobre, Dios la ha elegido de la propia pobreza. Sin embargo, Dios ha escogido una persona para que le dé una vida digna a María. No quiere decir que sean ricos, no lo eran en lo absoluto, eran pobres, pero dentro de la pobreza ellos tenían, digamos, la situación económica bastante normal. Fíjense que nos comentaban que este indicio de que la casa de José tuviese ya un baño era algo para la sociedad normal de aquella época, era una cierta, digamos, posición, una cierta posición social. Y como les decía, claro, el hombre al tener una profesión, un hombre que tenía sus ingresos, sus posibilidades, y obviamente había hecho su casita para cuando se fuera a casar y tal. Y bueno, esto fue lo que hizo para María y para Jesús. Entonces yo saqué la foto para que nos dieran cuenta, porque nos estaban explicando, miren, el hecho de tener un baño ya nos cataloga la casa con una posición económica un poquito más alta de lo normal de la gente más pobre de la época, que no tenían el baño en sus casas. Aquí tenemos un resto de la casa de María en Nazaret, donde sucedió, como ustedes saben, el anuncio del ángel.
Estas rocas, obviamente, después se han colocado las columnas, todas las columnas, todo lo que es posterior, como algunos ladrillos, el piso, etcétera, son ya mucho más modernos porque obviamente se construyó allí una capilla, o más bien, más que una capilla, se construyó una capilla y luego encima se construyó una iglesia sumamente grande, que es la Basílica de la Anunciación. Pero la casa de María era una casa bastante pobre, bastante pequeña, era una cueva en la roca, y aquí, en esta cueva, en esta roca, María recibe el anuncio del ángel. O sea, acá recibe la anunciación. Recordemos que este es un acontecimiento sumamente importante que cambia los destinos, ¿verdad?, del pueblo, los destinos de la humanidad y de María misma, que estaba pensando ella en casarse con José. Sin embargo, Dios cambia completamente su historia, Dios cambia completamente su vida, y de sus planes, los planes que que había hecho, se cambian completamente a convertirse en los planes de Dios para la humanidad. Entonces, si ustedes van a Nazaret, se darán cuenta de que la Basílica de la Anunciación, que es muy, muy, muy grande, sin embargo, tiene esta pequeña capilla que es la casa de María, el lugar de la Anunciación. Aquí es una vista de lo alto para que ustedes vean la capilla, lo mismo que estábamos viendo hasta ahorita, pero esta es vista desde arriba, porque arriba está construida la basílica. La basílica es sumamente grande. Fíjense que la casa de María es una casa pequeña. Abajo, la basílica es bastante grande. Perdón. Entonces, vamos adelante. Aquí vemos la misma entrada, ¿verdad?, de lo que vimos de la casa de María, pero ya vista desde otro enfoque, con otra foto. Aquí es la entrada, muy, muy bonito este lugar, está con ahí la bandera de Israel. Esta es la entrada del río Jordán. Fíjense que este es el único sitio donde los evangélicos, los protestantes vienen, porque ellos no visitan los otros lugares de Jesús. Ellos van solamente al río porque, como ustedes saben, ellos todavía siguen bautizando al estilo antiguo, por inmersión. Entonces van al río a bautizar a los nuevos bautizados. Lo único que hacen cuando viajan a Israel es solamente el bautismo en el río Jordán. Ellos no hacen más nada. Esta es la entrada del río Jordán, es la entrada por la zona de Israel, porque acuérdense que el río Jordán tiene una entrada por la zona de Israel, pero tiene también una entrada por la zona de Jordania, que es el otro país también que tiene como frontera el río Jordán. O sea, pasando de Jordania a Israel, se atraviesa el río Jordán. Más o menos algo así como cuando se cruza el río Bravo, ¿verdad?, entre México y Estados Unidos. Bueno, pues más o menos lo mismo pasa con Jordania e Israel. Tienen este río, que es el que divide las fronteras de un país y del otro. Entonces ahí tenemos el río Jordán, que es donde Jesús recibe el bautismo. Acá está la bandera de Israel, obviamente de la parte israelí, porque la otra parte es la parte jordana. Aquí, sin embargo, estamos en Jericó. Jericó, después vamos a volver al Jordán de nuevo, porque como les dije, las fotos están un poquito salteadas, pero bueno, para que ustedes más o menos tengan una idea. Jericó es, según ¿verdad?, los indicios que se tienen, es la ciudad más antigua del mundo, Jericó. Es una ciudad muy antigua, es una ciudad que se menciona mucho en el Antiguo Testamento, es una ciudad también que se menciona en el Nuevo Testamento, y como les digo, es una ciudad con una antigüedad muy grande. Aquí prácticamente lo que quedan es muy poco, ruinas nada más. Es la ciudad más antigua del mundo, pero ya completamente destruida, donde tiene fundamento las piedras, ¿verdad?, de lo que se había construido anteriormente, montañas. Es muy desértica, se encuentra muy poquito, ahí verán, bueno, una fuente de agua con algunas matitas, pero atrás verán que es una ciudad, digamos, relativamente desértica, donde hay mucho de desierto, donde hay también piedras, ¿verdad?
esa es la ciudad más antigua del mundo. Aquí estamos en Jericó, que es parte, como les decía, de Palestina. No es Israel, es Palestina, por eso está la bandera palestina a la entrada de la ciudad de Jericó, mostrando, porque para los musulmanes y también para los judíos es importante la ciudad de Jericó. Bueno, aquí estamos dando un paseo por el mar de Galilea. En realidad es un lago, como yo les he dicho otras veces. Atravesarlo de un lado a otro no es relativamente fácil, lo cual tampoco es demasiado lejos, pero no es relativamente fácil. Hay que ir en una embarcación bastante bien preparada para eso. Aquí nosotros vamos en una embarcación israelí, obviamente, con la bandera israelí, que se hace para los turistas, ¿verdad? Todas aquellas personas que vienen haciendo una peregrinación desde sus países hasta Galilea, y van entonces al mar de Galilea. Recuérdense que aquí en el mar de Galilea Jesús camina sobre las aguas, ¿verdad? Para que ustedes más o menos recuerden los pasajes. Aquí Jesús camina sobre las aguas, aquí Jesús calma la tempestad, que se recuerdan que ellos están desesperados por la tempestad, y Jesús calma la tempestad, ¿verdad? Que estaba durmiendo en la barca, y les dice: ¿por qué tuvieron miedo? Tengan fe. Entonces, recordamos Jesús que calma la tempestad, Jesús que camina sobre las aguas. Recuerden también que en el mar de Galilea es el lugar donde también los apóstoles, algunos de ellos, los que eran pescadores, estaban pescando. Y aquí en este lugar Jesús los llama, obviamente no aquí en alta mar, sino más bien en la orilla, pero en la orilla Jesús los llama, y los llama para ser pescadores de hombres. Y ahí es donde viene el llamado de los apóstoles. Pero no solo eso, recuérdense también que aquí en el lago de Galilea, que se llama también mar de Tiberíades, tiene muchos nombres, pero es el mismo lago, es un lago. Le llaman mar porque ellos no tienen mar cercano, no tienen océano. O sea, lo más cercano es el mar Mediterráneo, y está muy, muy, muy lejos de aquí, está a varias horas de camino. Por lo tanto, lo único que ellos tienen de agua es este lago, el lago de Tiberíades. Ahí se pesca, bueno, ahí tienen muchas cosas, pero era el sostén de las familias pescadoras, sobre todo recordemos Pedro, ¿verdad? Y Juan, que tiraban las redes. Y también aquí recordemos el pasaje de la pesca milagrosa, donde los apóstoles están tirando las redes y no alcanzan nada, y ahí es donde Jesús les dice: tiren la red al otro lado. Y ahí donde Pedro dice: pero maestro, hemos tirado la red durante toda la noche, no hemos pescado nada, y ahora tú nos dices como que tira al otro lado. Y Jesús le dice: tira al otro lado. Y entonces Pedro dice: en tu nombre lanzaré las redes. Y ahí es donde viene una pesca que se llama la pesca milagrosa, eh, que es donde obtienen una cantidad de peces que ya las redes inclusive no estaban soportando la cantidad de peces tan grande, y se rompían. Entonces, recordemos la pesca milagrosa, recordemos Jesús que camina sobre las aguas, recordemos Jesús que calma la tempestad, y varias de los llamados a los apóstoles que ocurren aquí en el mar de Tiberíades, o mar de Galilea. Entonces se le llama lago de Tiberíades, mar de Tiberíades, lago de Galilea, mar de Galilea, pero es lo mismo, es un lago, simplemente un lago, pero es muy importante porque está pegadito al lado precisamente, bueno, Cafarnaúm en realidad está construida al lado de este río, que era donde vivía Pedro. Pedro vivía precisamente ahí al lado del mar, a pasos, va caminando hacia el mar, a pasitos, prácticamente serían como unos, ponle 200 metros, 100, 200 metros del mar, muy cerca. Y allí él tenía su casa, que ya vimos también los restos de la casa de Pedro,
Allí pues él tenía, obviamente como les decía, el sostén de su familia, que era la pesca en el lago de Tiberíades. Todavía se pesca un pescado que le llaman el pescado de San Pedro, que cuando uno va de visita al lugar, también te dan la posibilidad de comer ese pescado frito, muy rico, pescado frito, pescado de San Pedro. Aquí precisamente estamos en un restaurante al lado del lago de Tiberíades, donde vienen los peregrinos a comer de ese pescado, que es el pescado que le llaman el pescado de San Pedro. Aquí ven que estoy con hermanos sacerdotes y una hermana religiosa, todos ellos peregrinos del mismo grupo. Y bueno, pues es muy bonito, ¿verdad? Llegar y comer el pescado de San Pedro, recordando que es el pescado, ¿verdad? Los pescados que ellos pescaban cuando eran pescadores antes de Jesús llamarlo. Y después, obviamente, después del llamado también, en algunos momentos, Pedro volvió a la pesca. Y ahí es donde entonces Jesús muchas veces se encontró con Jesús, con Pedro, Jesús resucitado, que apareció a Pedro también en, en el lago y estaba cocinando, ¿verdad? Un pescado y le da de comer a Pedro. Recordemos también esa otra aparición. Aquí tienen el pescado, no es un pescado nada especial, un pescado normal que le llaman el pescado de San Pedro, porque es el pescado más común que se da en ese lago y que supuestamente era de las razas de pescado que San Pedro pescaba. Entonces, si van algún día, pues también van a tener la oportunidad de comer el pescado de San Pedro. Generalmente está todo comprendido en el viaje. Recuérdense que yo les hablaba del viaje que yo hice. Todo está comprendido en el viaje. Nosotros no tuvimos que pagar tampoco la cena en este restaurante o la comida, no recuerdo si era una comida o una cena. Bueno, anyway, la cosa es que estaba también contenido todos los gastos estaban contenidos en el pago inicial que se hace. Entonces, la suerte es que las cosas por allá son un poquito más económicas que en Europa. Pero bueno, esta es una visita que es importantísima hacerla y poder saborear el pescado de San Pedro que proviene del mar de Galilea o del lago de Tiberíades. Aquí entonces el monte de las bienaventuranzas. Recuérdense que los montes para ellos no son como para nosotros, que son montañas altas, no. Un monte para ellos es una pequeña colina, como por ejemplo esta, que no es una colina muy alta, pero es el lugar donde Jesús comenzó a predicar las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, etc. Él lo hizo precisamente aquí, en este lugar, en esa piedra, donde pudo enseñar, ¿verdad?, a la multitud, que obviamente estaba seguramente congregada debajo. Recuérdense que no había micrófono en aquella época, pero a Jesús lo seguía mucho. Entonces había mucha gente. A veces Jesús tenía que subirse arriba de una piedra o algo para poder hablar y poder enseñar a los demás. Aquí, este fue uno de los momentos más lindos porque aquí me tocó celebrar la Sagrada Escritura, la Sagrada Misa. Corresponde en la Sagrada Escritura precisamente al monte de las bienaventuranzas. Todos los días nosotros celebrábamos la misa, pero le tocaba presidir la Santa Misa a un sacerdote diferente cada día. Cada día le tocaba a alguien diferente. El sacerdote que me acompaña, que tiene la estola con colores, es el guía del grupo y es el estudioso de Mariología, que fue mi asesor de tesis, de mi tesis mariana. Que, bueno, ustedes no se los he comentado porque estoy dando Mariología al otro grupo, pero mi tesis de Mariología
se tituló María, hija predilecta de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. Es un estudio mariológico de la Santísima Trinidad. María en relación con la Trinidad, como hija predilecta del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Él fue mi guía de la tesis, mi asesor de tesis, y bueno, es un gran mariólogo. Él de hecho trabaja en el Vaticano, en el área de mariología. Es al cual le llegan muchos de las apariciones marianas y todo, y él tiene que analizar los mensajes y todo. Es un grandísimo estudioso de María, toda su vida la ha dedicado a estudiar la figura de la Virgen María. Se llama Antonio Escudero, es bueno, mi profesor, y él es el organizador del grupo. Él nos iba turnando cada día, le tocaba a uno diferente, y bueno, pues ahí me tocó celebrar a mí la Santa Misa en el Monte de las Bienaventuranzas. El Monte de las Bienaventuranzas no tiene una gran iglesia, no tiene tampoco una gran capilla, tiene simplemente esta pequeña capillita de zinc, como ustedes ven, que tiene unos asientos, bueno, de mármol, simplemente para celebrar la Eucaristía, porque está en el monte. O sea, no hay una ciudad cercana, no hay casas, nada, simplemente está en el monte. Y los grupos, cuando llegan, tienen la oportunidad de visitar el lugar, y si quieren celebrar la Santa Misa, pues también pueden hacerlo. Ahí me tocó presidir la Santa Misa en un lugar sumamente importante como es el Monte de las Bienaventuranzas. Aquí estoy en la celebración de la Santa Misa, en compañía de los otros sacerdotes que me acompañaron. Como les decía, el de la estola de muchos colores es el guía de toda la peregrinación. Este hombre encargado de las peregrinaciones a Tierra Santa, que es un gran estudioso de María. Y tenemos también los otros hermanos que me rodean, todos los sacerdotes que me rodean, que son también participantes de esa peregrinación. Algunos son de la India, otros son de España, de diferentes partes del mundo. Bueno, ahí celebramos la misa en italiano, porque es la lengua del Vaticano, y es la lengua que se usa también en la Tierra Santa, aunque ustedes saben que en la Tierra Santa se habla el hebreo. Sin embargo, el italiano, para nosotros los católicos, es como, digamos, la lengua universal. Era el latín, pero como el latín no se habla, el latín solamente está escrito, la lengua que usamos para celebrar la Santa Misa y para estudiar y todo es en italiano. Entonces se celebra la misa ahí en italiano con los demás hermanos que me acompañaban. Aquí ustedes ven, tenemos un camello que es muy propio del desierto. Este es el lugar del desierto de las tentaciones. Es el lugar donde Jesús recibió las tentaciones, como recordamos muy bien. Y pues nos recuerda el lugar de las tentaciones de Jesús en el desierto, las 3 tentaciones. Ahí tenemos el camello, ¿verdad? Que nos recuerda el desierto y las tentaciones de Jesús. Hasta ahí termina la calle. Hay una calle, obviamente, para los peregrinos, para poder llegar en buses y tal, pero ya de ahí en adelante todo es tierra, todo es desierto. Creo que acá sí van a ver que hasta dónde llega la carretera, y ya aquí encontramos lo que es la entrada del monte de las tentaciones. Como ustedes ven, está en diferentes lenguas, está en inglés, pero también está en árabe, y ahí entonces es la entrada al monte de las tentaciones, donde Jesús fue tentado. Ustedes ven, es un desierto. Hay algunas casitas debajo, pero ya muy poquitas, porque en realidad todo lo otro es puro desierto. Ven como
cómo el terreno se va volviendo muy arenoso y seco, muy arenoso y seco. Miren qué vegetación muy poquita hay en esa montaña de las tentaciones y por lo tanto fue un momento obviamente muy fuerte para Jesús porque recordemos que Jesús allí estuvo tentado. Muy bien. Vamos a continuar. Y aquí entonces tenemos el monte de la transfiguración. Es un monte diferente. Es un monte diferente. Es un monte que no es desierto, obviamente no es desierto. Y obviamente en ese monte en ese monte de las tentas de la transfiguración es donde Jesús subió para transfigurarse. Recuérdense que Jesús sube al monte del Tabor, como se le llama, para transfigurarse, se transfigura completamente el rostro, las vestiduras, y aparecen Moisés y Elías conversando al lado suyo. Eh, este monte también es un monte muy importante. No es un desierto, porque obviamente Jesús no está yendo a un desierto, ni tampoco está yendo a una... como en las tentaciones, como un retiro, sino simplemente Jesús está yendo a dar un signo a los apóstoles de transfiguración. Se transfigura y se muestra delante de ellos en compañía de Moisés y Elías que se aparecen en ese momento. Y su figura y sus vestiduras se transfiguran completamente. Entonces, este es el monte de la transfiguración. Encima del monte, así en lo lejos, ustedes ven, esto la foto la tiré así rapidito porque andaba en el bus, pero ustedes ven a lo lejos allá la iglesia que simboliza el lugar donde Jesús se transfiguró. Bueno, aquí es un paso un poquito más atrás, es la Virgen de la Caridad que está en Nazaret. En Nazaret están, o sea, en la Basílica de la Virgen, o sea, en la casa de lo que era la casa de la Virgen, en la casa de la Virgen hay muchas imágenes. Yo le saqué la foto solamente a la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, pero allá hay muchas otras más de diferentes vírgenes de diferentes partes del mundo, porque todos llevan allí una imagen para recordar las diferentes advocaciones de la Virgen en la casa de ella, la casa de María en Nazaret. Entonces yo le saqué la foto solamente, bueno, saqué creo la foto también, ahora no me aparece, pero creo que saqué la foto también a, a la Virgen de la Altagracia de Santo Domingo, que siempre la recordé, pero sí hay de todas partes del mundo. Yo solamente saqué un par de fotos porque tampoco teníamos mucho tiempo, pero sí nosotros recorrimos y tuvimos la oportunidad de ver pero muchas vírgenes alrededor del mundo, de cada uno de los países que estaban representados. Aquí son los restos de Nazaret. Son diferentes casas de Nazaret. No es solamente la casa de María, obviamente, en la casa de José, sino también son diferentes construcciones que encima se ha edificado la basílica para recordar los restos de Nazaret, pero son diferentes columnas de diferentes casas, diferentes instituciones, obviamente, que existían en la época. Ahora mismo, obviamente, nosotros no tenemos esta información de todo lo que había. Obviamente, los arqueólogos están haciendo una investigación muy interesante, pero son todos restos de Nazaret, de la ciudad de Nazaret, que es la ciudad antigua de Nazaret, porque obviamente Nazaret moderna es sumamente grande y hermosa también. Lo que les decía de la Virgen de la Altagracia, aquí está. Esta es la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, que es la Virgen de República Dominicana. Yo nada más saqué esas dos fotos porque son los dos países que yo había visitado, pero sí que hay de todas partes del mundo, de todos los países están allí representadas las vírgenes de cada uno de los países. Bueno, aquí el lugar es muy hermoso también porque este es el lugar del primado de Pedro. O sea, en esta piedra es donde precisamente
Jesús le da a Pedro el primado y le dice: Pedro, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le da las llaves del reino de los cielos y le dice: lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Él lo hace precisamente sentado en esta piedra que es el, eh, el recuerdo, el recuerdo del primado de Pedro. Entonces es muy importante este lugar, porque es el lugar donde nosotros tenemos ya al primer papa de la iglesia, que es Pedro. Se le da las llaves del reino de los cielos, Jesús le confía la iglesia, le confía la construcción de la iglesia y del reino de Dios. Entonces, recordemos esto como un lugar también importante. Bueno, aquí estamos en el río Jordán. Vieron que yo les había presentado primero, como las fotos están un poquito regadas, les había mostrado la entrada al río, y aquí estamos ya en el río. Claro, en la profundidad del río no entramos porque obviamente nosotros bajamos a este lugar para tocar el agua, para renovar nuestro bautismo. Aquí nosotros renovamos nuestro bautismo también. Esta es una hermana franciscana que nos acompañó en la peregrinación, es una hermana de Albania. Nos acompañó en la peregrinación, es una hermana franciscana, y ahí vemos también algunos sacerdotes que ya están entrando en el agua. Aquí se puede entrar bastante profundo. Si ustedes ven atrás de mí, hay como una especie de escalera que baja hacia el Jordán, y uno puede entrar más profundo, pero generalmente los que entran hacia allá más profundo son los evangélicos, porque ellos sí hacen como el bautismo por inmersión. Nosotros simplemente nos quedamos acá a tocar la superficie de las aguas del Jordán, y a renovar nuestras promesas bautismales a través del agua del Jordán. Pero hay algunos que, si quieren entrar dentro del río ya más profundo, entrar a la cintura o más profundo, pueden hacerlo a través de esas barandas, como les comentaba, que pueden ir sosteniéndose de las barandas y bajar a la profundidad del río. Bueno, ahí ven que estamos metidos en el agua para renovar nuestro bautismo. Aquí está este padre, es un padre español que nos acompañó también, y nos tocó a nosotros renovar las promesas bautismales. Primero renovamos las promesas bautismales a través de una oración que nos hizo el sacerdote guía, y aquí entonces ya estamos haciendo el signo, ¿verdad?, del agua, el signo del agua que nos quedó como recuerdo del río Jordán, que es muy hermoso, porque recordemos que aquí Jesús entró, ¿verdad?, en este río. Jesús entró para ser bautizado por Juan. Juan estaba bautizando y Jesús se le aparece. Jesús, que no necesitaba ser bautizado, sin embargo, quiso recibir el bautismo de parte de Juan. Esta es una vista muy hermosa, muy hermosa. A mí me gustó mucho porque esta vista es desde lo alto de un monte de Nazaret. Y esta es, fíjense que parece como si fuera la Nazaret antigua. A mí me encanta porque a lo lejos, y bueno, ahí más o menos cerca de mí ustedes verán las casitas con las lucecitas y tal, que parece como si fuera, tal parecería como si fuera la Nazaret antigua. Sin embargo, la Nazaret moderna. Esta es una Nazaret de ahora, moderna, donde vive gente, donde hay judíos, donde hay musulmanes, donde hay cristianos, donde es una ciudad normal, donde se levanta la gente a trabajar, una ciudad normal igual que cualquier otra, que está construida muy cerca, al lado de la Nazaret antigua, que obviamente ya lo que quedan prácticamente son ruinas que ustedes vieron, piedras. Sin embargo, esta es la Nazaret moderna, que se ha reconstruido más moderna, construcciones más modernas, con edificios más modernos, pero la misma Nazaret. O sea, es la misma Nazaret, con su mismo nombre y todo, solo que
la Nazaret antigua ha quedado un poco, digamos, ya rezagada en piedras, porque es muy antigua, y obviamente ha quedado solamente los cimientos de lo que quedaban, pero al lado de esa ciudad se ha reconstruido esta Nazaret moderna, y miren qué hermosa, cómo tiene edificios, casas, las lucecitas, ¿verdad? Que se ven, es toda una ciudad como cualquier ciudad del mundo, ¿ok? Bueno, entonces, esta es la última de las fotos de Nazaret. Ahora quiero que pasemos a el álbum, tengo el álbum acá de Jerusalén, ¿ok? Tengo dos álbumes de Jerusalén, vamos a empezar por el primero y les voy a comentar acá para que ustedes vean los diferentes lugares eh, eh, de Jerusalén. Entonces, de Galilea nos trasladamos a Jerusalén. Recuérdense que el traslado es largo. Ya les hablaba yo la vez pasada que en bus es corto, es fácil llegar, pero en la época de Jesús tenían que hacerlo a pie o tenían que hacerlo en camello y demoraba mucho, incluso a veces una semana para poder llegar a Jerusalén. Sin embargo, nosotros lo hicimos bastante rápido, pero nos trasladamos con todo, nos trasladamos con nuestras maletas, todo, porque obviamente nos íbamos a quedar ya la última parte, toda en Jerusalén, que fueron prácticamente los últimos 4 días. Los últimos 4 o 5 días los pasamos en Jerusalén. Entonces, aquí en Jerusalén está la Basílica de la Dormición de María. ¿Por qué se llama Dormición de María? Porque acuérdense que María no muere. María simplemente se adormenta y ella es asunta al cielo. Por eso el dogma de la asunción. María, ¿qué hace? Ella es asunta al cielo por Dios. Dios es el que hace que María llegue. Acuérdense que en Jesús hablamos de ascensión. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús es el que asciende a los cielos. Por eso le llamamos ascensión. Sin embargo, en el caso de María, nosotros llamamos asunción, porque no es ella la que asciende. Jesús sí, porque Jesús siendo Dios puede ascender a los cielos por sí mismo, él. Sin embargo, no podemos llamar ascensión a María porque ella no asciende por sí misma, sino que ella la lleva a Dios. Entonces es asunta al cielo, o sea, es Dios que hace que María llegue al cielo. Pero antes de eso viene lo que se llama la dormición, la dormitio en latín, que quiere decir que María se adormenta, se duerme, pero no muere obviamente, porque el que muere es el que experimenta la corrupción del pecado. Y como ella no conoció la corrupción del pecado, ella se adormenta. Y en este lugar donde ella se adormenta y asciende al cielo, es llamada la Basílica de la Dormición o la Dormitio, ¿verdad? La Dormición. Este es el lugar donde María se adormenta y bueno, tenemos esta imagen de María durmiente, que es lo que les decía la dormitio, que es donde María se adormenta para subir al cielo. Recuérdense que este lugar es un lugar muy importante porque es el lugar donde María pasa de acá, de este mundo, ¿verdad? A la compañía con el Padre. Y lo hace precisamente sin pasar por la corrupción del sepulcro. Recuérdense que María no pasa por la corrupción del sepulcro, sino que ella se adormenta y Dios la asciende a los cielos. Este es otra parte, ¿verdad? Para que ustedes vean María, cómo se adormenta. Y ahí vemos la dormición de María. Aquí, sin embargo, estamos en el lugar del Santo Sepulcro. Ya cambiemos de basílica, ¿verdad? Pasamos de la Basílica de la Dormición al Santo Sepulcro. Esta es la basílica más importante
de Jerusalén y de todo Israel. Este lugar es sumamente importante, porque este es el lugar de donde sucede toda la Semana Santa. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, incluso la aparición a María Magdalena. Entonces, en este lugar que ustedes ven en esa plancha de mármol, fue colocado el cuerpo de Jesús. No lo pudieron preparar, recuérdense que estaban muy apurados porque ya llegaba el Shabbat, que era el sábado, porque era viernes en la noche, donde ya si les agarraba prácticamente las 5 o 6 de la tarde, ellos estaban incumpliendo la ley de los judíos y podrían también ser juzgados por parte de los judíos. Entonces ellos se corrieron rápido para solamente colocar una sábana en el rostro y en el cuerpo de Jesús y colocarlo en el sepulcro y venir entonces el domingo, cuando ya había pasado el Shabbat, para poder preparar el cuerpo de Jesús. Ya iban a colocar los perfúmenes, los aceites, los óleos que usaban. Entonces, pues lo hicieron bien rapidito, encima de esta plancha de mármol, colocaron el cuerpo de Jesús, le colocaron la sábana y lo colocaron después en el sepulcro. Este no es el sepulcro, este es el lugar solamente donde lo colocaron para prepararlo. El sepulcro después vamos a ver que está en una roca, ¿ya? Entonces, para que ustedes más o menos tengan en cuenta de que este es el lugar donde prepararon el cuerpo, no es, y obviamente la preparación fue muy rápida, fue bastante rápida. Este, sin embargo, es la entrada a la cueva. Yo digo la cueva porque obviamente es como si fuera una cueva, como una excavada en la roca, como una especie de gruta excavada en la roca, muy pequeña donde hay que bajar la cabeza. Fíjense que ahí estamos con las cabezas hacia arriba, pero hay que bajar las cabezas para poder entrar en ese lugar porque es un lugar sumamente pequeño. Es la entrada del Santo Sepulcro. Esta es la entrada donde sepultaron a Jesús. Este lugar donde yo estoy besando es, sin embargo, que es muy cerca de ahí, obviamente está a pocos pasos de allí. Dentro de la misma basílica está el Santo Sepulcro y este que es el monte donde crucificaron a Jesús, el monte llamado Monte de la Carabela. Entonces, en ese mármol, en ese lugar, es donde colocaron la cruz de Jesús. Es el lugar donde Jesús muere. Es el lugar donde Jesús padece en la cruz. Es el lugar de la salvación de la humanidad. Por eso es un lugar sumamente importante. Es un lugar santo, donde cuando llegamos nos reclinamos para besarlo, porque consideramos el lugar santo. Es el lugar es el lugar donde Jesús murió, ¿verdad? Y fue crucificado. Entonces es una experiencia muy hermosa poder llegar a ese lugar, ¿verdad? Y poder contemplar. Hay un cuadro de Jesús, ¿verdad? Que está colocado para recordarnos a Jesús. Ahí está obviamente atado sus manos, coronado de espinas. Ese es el lugar de la pasión y la muerte de Jesús. Este, sin embargo, ya es el lugar del Santo Sepulcro. Este es un lugar también sumamente santo, porque este es el lugar de la resurrección. Es el lugar donde colocaron a Jesús encima de este lugar, ¿verdad? De este el lugar que yo estoy besando. Ahí colocaron el cuerpo de Jesús y ahí es donde se encontraron el sepulcro completamente vacío. Ahí es donde sucede la resurrección, ¿verdad? Al tercer día, para que recordemos. Entonces, este es el lugar de la resurrección, el lugar donde colocaron el cuerpo de Jesús. Si ustedes van al Santo Sepulcro, verán que es un lugar sumamente impresionante, es un lugar hermoso, donde Jesús fue colocado, ¿verdad? Su cuerpo fue colocado y resucitó. Bien, esto otro es la roca, para que ustedes vean
Encima, se los voy a dibujar porque tal vez ustedes no logren verlo, no es fácil verlo. Hay se lo voy a pintar en rojo. Aquí arriba hay como una especie, si ustedes lo ven, aquí lo estoy pintando en rojo, hay una especie de medidor que usan los sismólogos para medir la intensidad de un terremoto. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando muere Jesús sucede un terremoto y esta roca se raja completamente. Fíjense qué abertura tiene en el medio y encima han colocado los científicos este sismógrafo porque ellos constantemente eh, están viendo cuál es el movimiento de las rocas, porque todavía sigue moviéndose, y especialmente el Viernes Santo. El Viernes Santo, todos los Viernes Santos de cada año sucede un movimiento de terremoto en el lugar donde murió Jesús. Y este es el lugar donde murió Jesús. Y ustedes ven cómo la roca se ha ido prácticamente despegando, se ha ido rajando, producto de ese terremoto que sucedió en el momento de la hora de nona, las 3 de la tarde, que es el momento donde muere Jesús. Entonces, vamos a recordar esto como un momento importante y un lugar importante también, porque es el lugar donde se muestra ese terremoto, ese signo visible, fuerte de la presencia de Jesús. ¿Ok? Bien, voy entonces a deshacer el dibujo, ¿verdad? Solamente para que ustedes vieran, esto era para que ustedes vieran que se trata de un terremoto que todavía no ha terminado, sino que sigue todavía haciéndose presente. Cada Viernes Santo sigue sucediendo un terremoto y los científicos buscan siempre el movimiento, ¿verdad? ¿En qué momentos están los movimientos? ¿Qué tipo de movimiento es? Si es fuerte, porque hay que velar, porque acuérdense que encima de estas rocas hay también construcción, entonces ellos siempre velan para que esto no se desmorone, porque obviamente es muy fuerte que suceda todo esto porque se viene abajo también unas construcciones muy grandes que hay encima de estas rocas. Entonces, por eso es que vigilan el movimiento de las rocas, el movimiento de tierra. Aquí estoy saliendo de la capilla del Santo Sepulcro, ahí celebramos la Santa Misa, bien tempranito en la mañana. Nos levantamos para poder celebrar la misa a las 6 de la mañana, porque después abre al público y ya las personas empiezan a entrar. Bueno, ya ustedes ven que nosotros estamos terminando la Santa Misa y ya hay personas que se van acercando al Santo Sepulcro. Son personas que vienen de lejos o son personas que viven en Jerusalén. Bueno, la realidad es que es una hermosa bendición poder celebrar la Santa Misa en esta basílica, que es la Basílica del Santo Sepulcro, y más específicamente la celebramos dentro del Santo Sepulcro, del lugar donde colocaron el cuerpo de Jesús, que es el Santo Sepulcro, es el lugar de la resurrección. Recuérdense de ese dato importantísimo. Entonces nos levantamos bien tempranito, ahí estamos hablando ya prácticamente de unas 5:30, 6 de la mañana, para la celebración de la Santa Misa. Este es un cementerio judío. Vean cómo ellos colocan las tumbas de los judíos. Es un cementerio judío que está cerca de allí, para que ustedes vean que ellos no colocan flores, los judíos no colocan flores en los sepulcros, porque ellos dicen que las flores se marchitan y no podemos regalarle algo a alguien que queremos, algo que se marchite, algo que se termine, sino que tenemos que darle algo que sea fuerte, algo que sea eterno. Y generalmente lo que colocan son piedras. Entonces ellos vienen con piedrecitas y colocan encima de los sepulcros, y van colocando piedras porque las piedras no se marchitan, las piedras no se terminan. Entonces, si ustedes se acercan a las tumbitas, van a ver muchas piedrecitas que hay colocadas encima de ellas.
Este lugar es un lugar importante también, porque este es el lugar donde Pedro niega a Jesús. Y por eso ustedes ven que encima hay un gallo y debajo está la imagen de Pedro con, ¿verdad? Las personas, ¿verdad? Que 3 veces le preguntaron a Jesús, a Pedro, perdón, si él conocía a Jesús o si era uno de ellos, y él niega 3 veces a Jesús. Por eso es que hay 3 personajes, hay un guardia romano, hay una señora que es una criada y también hay otro señor que se acerca a Pedro para preguntarle si él era uno de ellos, y Pedro niega a Jesús, lo niega 3 veces y luego el gallo canta. Entonces este lugar también es importantísimo, es un lugar muy bonito que está ahí en Jerusalén, donde Jesús es negado 3 veces por parte de Pedro, ¿verdad? Lo que se llama la traición de Pedro. Este lugar, sin embargo, es la piedra donde se sienta Jesús o donde se sentó Jesús para enseñar el Padre Nuestro. Jesús, ustedes saben que nos enseñó el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, que todavía nosotros la conservamos, y Él enseña a orar a sus discípulos y lo hace sentado precisamente en esta piedra, descansando un día, y le preguntan y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y Él le dice, cuando oren, digan, Padre Nuestro que estás en el cielo, y compone la oración del Padre Nuestro. Este recuerdo es muy hermoso porque en este lugar están todos los Padres Nuestros en todos los idiomas del mundo. Lo podemos encontrar en italiano, lo podemos encontrar en español, en inglés, en árabe, en todas las lenguas del mundo está el Padre Nuestro. Ese es el lugar sumamente importante. Por ejemplo, aquí tenemos el Padre Nuestro en español. Yo me saqué la foto con el Padre Nuestro en español, pero hay carteles así grandes con losas donde está escrito el Padre Nuestro en todos los idiomas del mundo. Ahí está la lengua nuestra en español, pero está también en todos los demás idiomas del mundo. Aquí yo me saqué la foto porque, claro, obviamente para hacer importancia de nuestra lengua. Este es el lugar, fíjense que este lugar también es muy importante, porque este es el lugar donde Jesús lloró por Jerusalén. Recuerden que Jesús llora por Jerusalén, Jesús se da cuenta, ¿verdad?, de que no lo habían aceptado, de que él había sido rechazado entre sus propios compaisanos, entre los propios judíos, y entonces él llora por Jerusalén. Ahí ustedes ven, hay una capilla. Esta vista a mí me encanta muchísimo porque es una capilla donde tiene una cruz atrás y se puede ver esta vista con la cruz de el fondo. Ahí en el fondo ustedes ven esa cúpula amarilla, es la mezquita de Jerusalén. Hay restos del templo de Jerusalén también, pero obviamente no lo hemos pasado todavía. Yo se los voy a enseñar también restos del templo. Están todas las instituciones más importantes. Recuérdense que Jerusalén no es la capital de Israel. Ellos quieren que Jerusalén sea la capital de Israel. Sin embargo, la capital es Tel Aviv, pero los judíos quisieran que fuera Jerusalén, porque ellos quieren que todo Israel y Jerusalén sean de ellos. Pero la realidad es que también los musulmanes, los árabes, los palestinos, tienen presencia en Jerusalén y no quieren que Jerusalén sea de una sola religión, porque Jerusalén es la capital no solo del judaísmo, o sea, de los judíos, sino también que es la capital del cristianismo, de los cristianos, y es la capital también del islamismo, o sea, de los musulmanes. Entonces, las 3 religiones tienen un importante lugar en Jerusalén. Lamentablemente, en la época de Trump, acá, Estados Unidos colocó su embajada de Israel en Jerusalén, y le siguieron algunos países como por ejemplo Guatemala y algunos poquitos países, pero muy pocos, porque no quisieron convertir a Jerusalén como la capital
de Israel, porque acuérdense que no es solamente Israel, sino también está el pueblo palestino, que es un pueblo musulmán, y están también los cristianos. Por lo tanto, no debe ser solamente los judíos, porque Israel, para hacerse fuerte y su religión, quiere tomar posesión completa de Jerusalén como si fuera solamente de ellos. Entonces, no, Jerusalén no es solamente judía, Jerusalén es cristiana y Jerusalén también es musulmana. Bueno, aquí tenemos uno de los olivos más antiguos. Este olivo tiene más de 2000 años. Acuérdense que son árboles que duran mucho. El árbol del olivo dura mucho. Y este árbol es un árbol muy antiguo que tiene más de 2000 años. Y según nos comentan, este es uno de los olivos que tenía que seguramente haber estado presente en la oración del huerto cuando Jesús ora en el huerto de los olivos, cuando Jesús lo apresan para llevarlo preso ante Pilato. Es el huerto de los olivos, ese donde Jesús oró también y lloró sangre. Recuérdense que sudó sangre. Este olivo estaba presente, porque es un olivo muy antiguo que tiene más de 2000 años. Claro, después hay otros árboles de olivo más modernos que también se han sembrado allí solamente para adornar, pero este sí es uno de los que queda de esa época. Esta es la piedra del Getsemaní. Esta es la piedra que recuerda la oración de la pasión de Jesús, donde Jesús suda sangre, donde Jesús ora por la unidad de todos los cristianos y dice, Padre, que todos sean uno. Y él ora que dice, Padre, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí lo hace Jesús, en esta piedra, que es la piedra que recuerda la oración de la pasión de Jesús. Este es el Getsemaní, que está rodeado de olivos. Por eso es que ustedes vieron la foto del árbol de olivo. Esta piedra o este lugar está rodeado completo de olivos que recuerdan ese momento tan importante. Aquí ven los otros olivos. Recuérdense que estos son más modernos, estos no estaban cuando Jesús oró, pero para que ustedes más o menos tengan una idea cómo era cuando vinieron a apresar a Jesús, imagínense que era así, de esa misma manera, ¿verdad? Así mismo estaban esos olivos y así estaba donde Jesús oró y donde Jesús se entregó para su pasión, muerte y resurrección. Esta es una vista de Jerusalén desde lejos, que es muy hermosa también, con la mezquita a lo lejos y las diferentes, bueno, la muralla de la ciudad. Como ustedes ven, es una ciudad completamente amurallada desde hace mucho, pero todavía conserva las murallas. Aquí estoy con una hermana salesiana, una monja, una hermana de las hijas de María Auxiliadora, ¿verdad? Recordando que nosotros, ¿verdad? Somos familia, los salesianos y las salesianas. Y este es el lugar de la aparición del resucitado a María Magdalena. Aquí es el lugar donde María Magdalena confunde a Jesús con el hortolano, ¿verdad? Y le dice, Señor, si tú sabes dónde lo pusieron, dime lo que yo iré. Y ahí es donde entonces Jesús le dice María, pero no me conoces. Y ella le dice, Raboní, que quiere decir maestro. Ella rápido se da cuenta después de que era el mismo Jesús resucitado. Entonces, esta es la aparición de Jesús a María Magdalena. Esta es la entrada de la capilla de la Ascensión del Monte de los Olivos, donde Jesús asciende a los cielos. Aquí es una capilla muy pequeñita, miren qué pequeñita es, en forma redonda, donde Jesús se reúne con sus apóstoles y de ahí asciende completamente al cielo. En el suelo, en el piso, él deja marcados sus pies, están marcados en mármol. Fíjense que es muy difícil poder
hacer una huella en mármol, porque no es cemento, es mármol. Sin embargo, los pies de Jesús quedaron marcados. Otro lugar donde están marcados los pies de Jesús, si ustedes van a Roma, es una capilla que se llama la capilla del Quo Vadis, ¿verdad? La capilla del Quo Vadis en Jerusalén. Voy a buscarla porque quiero enseñarlas. Se escribe Quo Vadis, se escribe así, Quo Vadis. Se llama Quo Vadis porque la palabra Quo Vadis quiere decir ¿dónde vas? Hay una película incluso que se llama Quo Vadis, pero es muy antigua, sumamente antigua. Quo Vadis quiere decir ¿a dónde vas? Y es la pregunta que le hace Pedro a Jesús, ¿verdad? Cuando se encuentra con Jesús camino en Roma, es la pregunta, perdón, que le hace, si Pedro a Jesús le dice, Quo vadis Domine, que quiere decir, ¿dónde va, Señor? Y Jesús le responde, voy a Roma a ser crucificado. Y ustedes saben que en ese caso, Pedro estaba huyendo de la persecución de Nerón y se estaba tratando de refugiar, yéndose fuera de la ciudad, estaba escapando de la ciudad. Y ve Jesús que entra en la ciudad. Y ahí es donde le dice, Quo vadis Domine, ¿dónde va, Señor? Y él le dice, voy a Roma a ser crucificado. Ahí es donde Pedro entendió que Jesús estaba regresando a Roma para ser crucificado de nuevo. Y entonces entiende el mensaje que Jesús le está dando y entonces en lugar de escapar, en lugar de irse, regresa a Roma y ahí es donde es crucificado, pero como ustedes saben, él pidió que sea crucificado cabeza hacia abajo para no ser crucificado como Jesús, porque él se sentía que no era digno de ser crucificado como Jesús. Le dice, yo no soy digno, entonces me crucifiquen, por favor, con la cabeza hacia abajo. Y Pedro muere crucificado. Pero esta película del Quo Vadis recuerda todo esto y es muy hermosa, muy linda, te las aconsejo. Pero vamos a ver la capilla del Quo Vadis, la capilla donde, no, aquí casi prácticamente todo es sobre la película del Quo Vadis. No, yo lo que quiero es las huellas de Jesús. Voy a ponerlo en italiano. A ver si me aparece. Ok, perfecto. Aquí precisamente están, miren. Miren, aquí ustedes van a ver en la capilla del Quo Vadis que Jesús deja las mismas marcas que deja en la capilla de la Ascensión. Fíjense, se las voy a presentar para que ustedes la vean un poquito más grande. Bueno, esta es la capilla del Quo Vadis, que ustedes van a Roma, está en la vía Apia, la iglesia del Coba. Me encantaba, a mí me encantaba visitar esta iglesia en Roma. Está en las afueras de Roma, no está dentro. Hay muchos grupos de peregrinos que van y nunca van a esta iglesia porque están fuera de Roma, igual que las catacumbas. Las catacumbas están muy cerca de las catacumbas de San Calixto y por lo tanto están un poquito retirados de Roma. Los que van en buses, hay buses que van hasta allá, pero bueno, hay que pasar un poquito de tiempo porque no es cerca, es un poquito lejos, pero es hermoso poder llegar hasta allí y poder contemplar, ¿verdad?, las reliquias de Jesús y sobre todo esta, que son los pies de Jesús que quedaron marcados en el mármol cuando Jesús le dice a Pedro, voy a Roma a ser crucificado. Deja la marca en el suelo, en el mármol de la calle, porque acuérdense que eran calles asfaltadas de mármol, y deja la huella Jesús en el suelo y se conserva hasta la actualidad. De hecho, ustedes pueden ir a la capilla y pueden ver esta reliquia. Bueno, vamos a volver de nuevo a esta capillita de la Ascensión, donde hay también en el suelo la mismísima marca que hay en la iglesia del Quo Vadis. O sea, Jesús deja antes de ascender a los cielos una marca. Y esa marca es la marca de sus pies. Aquí estamos ante la presencia del lugar de la flagelación, donde Jesús fue atado a una columna para ser azotado, ¿verdad? Esta es la mezquita más importante de Jerusalén, que está construida sobre los restos del templo. Es una mezquita árabe, que obviamente usan los árabes para hacer sus cultos. Por eso les digo que no es solamente
la religión judía, sino que también la religión árabe está presente en Jerusalén, igual también la religión cristiana. Estas son las murallas de Jerusalén, que está alrededor de la ciudad. Estos son los restos del muro de las lamentaciones. Queda el muro de las lamentaciones porque son los restos de el templo. Acuérdense que el templo se cayó, y al caerse, ¿verdad? Al ser destruidos, queda nada más un pedazo de muro donde uno puede ir a orar. Siempre hay que llevar la cabeza cubierta para poder orar. No te dejan entrar a ese lugar si no tienes la cabeza cubierta. Las mujeres tienen que llevar velo y los hombres pueden llevar la cabeza cubierta, un sombrero, un kipá o lo que tengan a mano. Esta es la tumba, no, perdón, este es el muro de las lamentaciones. Este también es muro de las lamentaciones, solo que es la parte que quedó más intacta dentro de la destrucción. Quedó, y bueno, la han reconstruido de madera, muy hermosa, donde está el recuerdo de las tablas de la ley, y obviamente custodiadas en el templo de Jerusalén. Ahí están custodiadas las tablas de la ley, y los judíos la conservan como un lugar muy importante, porque recuérdense que este era el templo que se destruyó. Ellos no quisieron reconstruirlo de nuevo porque lo reconstruyeron solamente una vez y volvió de nuevo a destruirse, y lo dejaron así ya sin reconstruirlo. Este es el muro para que ustedes vean que era el templo que se destruyó, y ven cómo entra el sol porque no tiene techo. Se destruyó el techo, y algunas paredes también están destruidas. Solamente queda ese ángulo que ustedes ven allí, que yo les saqué la foto para que ustedes vean que los judíos se dividen. Vean cómo en el medio hay una división entre las mujeres y los hombres. Las mujeres están del lado acá del murito ese, y los hombres del lado allá, pero las mujeres se acercan para escuchar las oraciones de los hombres, porque ellas no pueden orar por sí mismas, sino que tienen que escuchar lo que los hombres oran. Y ustedes ven ahí los hombres judíos cómo están reunidos. A ver si yo le hago aumento un poquito eso sí, ahí lo ven más fácilmente. ¿Ven? ¿Ven cómo están las mujeres del lado acá? Ellas siguen la oración que tienen los hombres del lado allá, los escuchan, pero ellos son los que oran. Están divididos, ven, las mujeres del lado acá, vean hacia atrás también, que hay las mujeres, y del lado de allá están puros hombres, no hay mujeres, no pueden entrar las mujeres al lado de allá. Igual, al lado acá solamente pueden entrar mujeres porque es el lugar de las mujeres. Eso es en el templo de Jerusalén. O el muro de las lamentaciones, porque acuérdense que ya no queda templo, queda solamente un pedazo de muro, que es el muro de las lamentaciones. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Yo sé que ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Voy a dejarlo acá porque no quiero tampoco detenerme demasiado, que después no pueda responder algunas preguntas. Que quiero responder aunque sea 2 o 3 preguntas, o que ustedes hagan algún comentario. Aquí preguntan por qué la piedra es blanca. La piedra es blanca porque es mármol. Bueno, la piedra, bueno, hay unas partes que son de mármol y hay otras piedras que son blancas. Hay algunas piedras en Jerusalén que están hechas con un material, ¿verdad? Bueno, son piedras, no están hechas, sino que están así porque es como un material sedimentario, que es donde se va sedimentando una roca y queda de color así blancuzo. Es un color blancuzo. No tiene nada que ver no tiene ningún signo, simplemente que hay rocas un poco más amarillas, otras un poquito más color tierra, otras son color un poco más blanco, pero son de diferentes tipos de roca, porque acuérdense que las rocas tienen diferentes clasificaciones. Padre, ¿puede mostrarnos los pies de Jesús en Jerusalén? De esa no tomé foto. Si mal no recuerdo, creo que no tomé foto, porque no, de ahí no tengo. No, de ahí no tengo, porque nosotros ahí estuvimos muy poco tiempo y no tuvimos casi posibilidad de acercarnos
o nos acercamos, pero solamente para mirarlo. No tuve oportunidad de sacar la foto de los pies de Jesús de Salvador. Pero yo no sé si en internet pudiéramos encontrarlo, muy probablemente sí. Serían las huellas del pie de Jesús en la capilla de la Ascensión. Déjame ver, en Jerusalén. No sé si aparecen algunas, pero sí realmente son un poco diferentes a la que les había mostrado, porque obviamente son más antiguas y la conservación es una conservación diferente la que tienen. Y la marca, igual también la marca en la piedra es diferente, la marca que tienen las piedras. Aquí aparecen unas en internet, pero no son muy claras. No son muy claras como las que vimos nosotros cuando nos acercamos. Claro, obviamente verla no es lo mismo que en una foto, entonces sí que puede que la que encontremos en internet no se vea tan claro como cuando uno va personalmente. Pero sí, sí es un poco diferente. Bueno, dicho esto, tengo un par de minutos para que me digan qué les parece, qué les ha parecido todas estas clases, ¿verdad? Que estamos teniendo. Todavía me queda otra clase más para hablarles de los lugares de Jesús, viendo sus fotos, pero me gustaría saber qué les parece a ustedes, qué les ha parecido viendo estas fotos de los lugares de Jesús. ¿Se Buenas animan también noches. ustedes? Sí, adelante. Buenas noches, padre, acá del Perú. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, primeramente, usted uno siente que realmente quisiera viajar, ¿no? Quisiera viajar, ¿no? Ojalá que si Dios quiera pueda ir por esos lugares, ¿no? Yo quería, mire, yo he ido a Roma y no sabía de eso de las huellas, de a las afueras de Roma. Mire, mire, me perdí esa posibilidad de conocer. Casi no mucho lo comentan, ¿no? No lo difunden, ¿no? Y bueno, quería hacer una pregunta. Yo tuve la oportunidad de ir a Turquía, a Efesios, donde hay una capilla que dice donde vivió la Virgen. Y quería saber, porque hay dos teorías, ¿no? Unos dicen que ahí fue la asunción de la Virgen. En Éfeso, dices. Ajá. Ya. Sí, se ha comentado eso, pero realmente lo que nosotros tenemos como lugar de la Asunción es Jerusalén, que es muy cerca del cenáculo, el lugar donde ella se reunía con los apóstoles. Nos queda allí como obviamente recuerdo. Claro, hay muchas teorías porque acuérdense que después de la persecución, las reliquias han quedado como muy aquí allá, no hay mucha claridad obviamente de eso. Incluso si ustedes escuchan también sobre Loreto, la casa de María está en Italia, o sea, supuestamente fue transportada por un ángel hasta Italia. No sabemos si es un ángel o realmente una persona angelical que haya tomado la posibilidad de trasladar la casa a Loreto, en Italia. Sin embargo, si vamos al lugar de los lugares de Jesús, vamos a encontrar el original. Solamente que en muchos lugares pues han dicho, bueno, aquí está la casa de María, no, pues aquí murió, aquí se adormentó, lo que sea. Pero lo que nosotros tenemos conciencia y seguridad es que es en Jerusalén, porque Jerusalén es donde ella estuvo y no tenemos constancia de que ella haya viajado a Éfeso, a pesar de que muy probablemente lo haya podido hacer porque habían comunidades también en Éfeso, en Tesalónica, etcétera.
de Grecia, pero no es seguro porque incluso el recorrido es bastante largo. Y sobre las catacumbas y el Quo Vadis, no todo el que va a Roma va allí porque Roma tiene muchísimas cosas que ver, muchas y hermosas, del mundo moderno, del mundo antiguo, de antes de Cristo, del Imperio Romano de antes de Cristo, de la época cristiana, de los papas, incluso de cosas modernas como por ejemplo la Fontana di Trevi, el Coliseo, miles de cosas, miles, tienen muchas. Yo pasé 7 años en Roma y yo sé que hay cosas que yo no he conocido de Roma, porque no se puede conocer todo, es mucho. Sin embargo, los que van a Roma y los que van por segunda vez, que ya lo saben, sí pueden pedir o escaparse un día que tengan libre, porque hay veces que dan libre alguna tarde o algo, irse a esta capilla que es muy hermosa, la capilla del Quo Vadis, visitar la catacumba es sumamente importante, las catacumbas de San Calixto, que son las más grandes, porque están también las catacumbas de Santa Domitila, hay muchas catacumbas, pero bueno, las de San Calixto son las más grandes, las más famosas, y visitar también, junto con las catacumbas, que al lado está la capilla del Quo Vadis, que están en las afueras de Roma, porque acuérdense que los cristianos se escondían de la persecución romana. Muy bien, bueno, ya el tiempo se me ha agotado, solamente voy a responder estas preguntas así como rapidito y les voy a dejar con Vanesita. Dice aquí, no escuché bien, Jerusalén es la capital, no es la capital es Tel Aviv, la capital de Israel, pero los judíos quieren colocar Jerusalén como su capital. Ellos quieren, pero no es la capital. De hecho, lamentablemente sí Estados Unidos ha colocado la embajada como para decir, nosotros reconocemos que la capital de Israel es Jerusalén, pero no es Tel Aviv, que es donde llegan también los vuelos. Cuando ustedes van, generalmente entran por Tel Aviv, que es la capital de Israel. Qué bueno que por medio de su persona conocemos los lugares donde Jesús hizo su vida pública. Fabuloso, ya que no, porque no podré ir, es como vivirlo. Muy hermosa la tierra de Jesús, me encanta. Voy a conocer en persona en algún momento. Bendiciones de Ecuador, así aprendo mucho más y me queda más claro tantos lugares y tantas citas bíblicas. Mil gracias, Padre, lástima que se termine la clase. Muy bien, yo voy a darle la bendición y les voy a dejar con Vanesita. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche. Amén.